Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ale Valero. El día de hoy tenemos preparado en este episodio los 4 mitos restantes sobre México. Véanlo. Sobre la historia de México. Sobre la historia de México. Véanlo. Les va a gustar, les va a agradar. Sobre todo lo de los niños héroes. Los esperamos. No le cambien. Bye. Y están con nosotros Octavio y no hay gatos. Ahorita no hay gatos. Ok, el día de hoy vamos a continuar con los mitos de México. Si recuerdan, la vez pasada hablamos de algunas cosas, ¿no? Fueron 4 mitos los que hablamos en esa ocasión, que para que se los repito, bueno. Sí, tanto de sucesos como personajes puntuales. Exactamente. Entonces ahora vamos a dar los otros 4 mitos que están basados en el libro de mitos de México ¿De quién están basados? Yo me sé. Sí, el otro está en el de... Sí, eran los mitos de la conquista, no, no era este. No, este no, ya saben, ¿no? Este no está basado en ese libro. Está basado en otras investigaciones. Está basado, sí, en otras investigaciones, diversas investigaciones. Ok, no era el libro. No se burlen de mí. Por eso me quedé, chinis. Sí, pues nos basamos, no, pues es que era el otro. Ok, bueno, olvídenlo. Esto, lo importante es escucharlo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar hoy con Santana. Santana se le nombraba así como el 15 uñas. ¿Por qué sería eso? Pues por su desmedido. Por su ambición y porque era bien rata. Sí. Tenía un gusto desmedido por el dinero. Ajá. Fluctuó de monárquico a republicano, de federalista a centralista, dictador y luego de regreso, ¿no? Hacia donde tirara el viento. Hacia donde, sí, exacto. Sí. No se negaba nada. No, está bien que esté abierto a todas las posturas. Así como Open ganó, mind. bueno, así hay muchos, ¿verdad? Así como ganó, perdió batallas, malvendió territorio mexicano. Sin embargo, el ejército lo respetaba. Cuando estuvo en la presidencia, contó con el apoyo de sus compatriotas, que así como lo adoraban, lo atacaban. Sí, pues es una figura de la historia mexicana muy polémica. Uh-huh. Porque lo que todos sabemos de él, lo que siempre se nos enseña es el que vendió la mitad del territorio. Sí, es lo que se sabe. Sí, lo que Pero más allá hay muy poca información, muy poca información que nos dan en la escuela uh-huh. sobre quién fue este personaje. Uh-huh. Que es bastante interesante porque empezó siendo un soldado a favor del imperio, el primer imperio mexicano precedido por Agustín Iturbide. Uh-huh. Y era bastante cercano. Y como era bastante cercano, Iturbide le tenía mucho aprecio. Uh-huh. Tanto así que fue un golpe duro para Iturbide cuando se le rebeló. Él fue de los primeros en rebelarse contra el Imperio Mexicano si no mal recuerdo, en el plan de Agua Prieta. Uh-huh. Y es el que junto con Guadalupe Victoria, Guerrero, pues le cambian porque Iturbide manda deshacer el Congreso Mexicano. Y pues ni modo, le dicen a Iturbide, ¿sabes qué? Pues te vas para Europa. Europa. No se vale. Ajá. Sí. Así no jugamos. Así no jugamos. Pero pues después de la caída del primer imperio mexicano hay un bonito suceso llamado... Bueno, no tiene nombre como tal, pero es la primera república mexicana, que es que quien quisiera ser presidente hacía un plan, se rebelaba contra el presidente en turno y se ponía. El primero en hacer eso fue el héroe de la patria, Guerrero, siendo el segundo presidente de México, desconociendo a Guadalupe Victoria, el primer, lo cual marcó todo un medio siglo sangriento de la historia mexicana. O sea, eso lo fundó nuestro héroe Guerrero. En todo ese tiempo, ahí Santana literalmente fue cuando estuvo apoyando bien, como bien dices, el centralismo, el federalismo, hasta que llegó al poder en este periodo que nosotros conocemos como santanismo, siendo prácticamente un monarca. Uh-huh. Oficialmente era un presidente que se reelegía tantas veces como quisiera, y así como se reelegía, así que decía, ¿sabes qué? Ya se me aburrí, dejó la presidencia. Ya me aburrí. Hasta que le decían, no, pues ¿sabes qué? No seas gacho, vente otra vez. Pues bueno, yo no quisiera, pero el pueblo mexicano me llama. Eso no suena, ¿verdad? No suena familiar. Exactamente. Pero sí, era muy, muy avaro. Se sabe que por lo menos en la Ciudad de México quiso
implementar un impuesto por cada ventana y cada perro que tuvieran las familias mexicanas. O sea, él fue el que empezó con ese tipo de cosas. Exactamente. Hijo de su madre. Y sí recuerdan quién lo quería implementar, ¿verdad? Ahora. Sí, aparte, bueno. Ajá. Bueno. Ajá. Sí, pues si por impuestos salimos mal parados aquí en este país. Sí. Pero era un hombre ambicioso. De lo que se le recuerda mucho, obviamente es por la guerra contra Texas, donde por quedarse jetón es apresado y se le manda a Estados Unidos diciendo, no, pues ¿sabes qué? Queremos que nos cedas Texas. El cuate dice, ¿cómo no, carnal? Firma, pero bajo las leyes internacionales esa firma no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque cualquier líder de estado que estuviera preso en otro país, cualquier cosa que firmara no tenía valor. Claro, ahora era contra su... Era... Sí. Por salvar su vida. Exactamente, por eso hasta la guerra México-estadounidense el territorio de Texas en los mapas aparecía todavía como mexicano. ¿Por qué? Porque oficialmente no se reconocía la independencia del territorio. Pasa lo de la guerra México-estadounidense. Y pues ahí es donde se dice, no, pues es que vendieron los territorios. No fue Santana como tal, sino porque él también hizo esa maravillosa estrategia de, ¿sabes qué? Voy a huir. Ajá. Dejo la presidencia aquí. Y se quedan en su changarro. Se quedan en su casa, carnales. Se quedan en su casa. y pues es otro presidente el que firma el tratado Guadalupe Hidalgo, que cede todos esos territorios. Un territorio que sí podemos decir con todas las letras de la palabra que sí vendió Santana es el territorio de la Mesilla, que está creo que en Sonora. Okay. Que sí fue un territorio que los gringos le dijeron, ¿sabes qué? Estaría chido que nos lo vendieras. ¿Verdad, carnal? O sea, prácticamente Estados Unidos hizo una oferta que Santana no podía rechazar. Realmente no tenía forma. No tenía forma, realmente. Aquí en Aguascalientes, en este estado, es bastante no reconocido, pero sí fue importante para este estado la figura de Santana. Porque es Santana quien hace Aguascalientes un estado. Porque Aguascalientes en ese entonces era una provincia o un municipio, vamos a decirlo, del estado de Zacatecas. Pero eso es algo que nunca les gustó a los aguascalentenses, porque hasta 1800 la región que era de Aguascalientes pertenecía al reino de Nueva Galicia, que era Jalisco, vamos, y entre otros estados. Y entonces, pues como Aguascalientes siempre fue un estado muy agrícola, ganaba bastante dinero con la exportación de productos agrícolas a Zacatecas, que era un estado completamente minero, casi completamente minero. Entonces, pues ahí fue que en 1800 que los zacatecanos litigan al rey de España diciendo, ¿sabes qué? Estaría chido que nos pasaras a Aguascalientes y ya nosotros no pagamos las aduanas de los alimentos. Nos dice, se pasan y hubo muchos pleitos. Los aguascalentenses jamás se sintieron parte de Zacatecas. Claro. Y siempre anhelaron la independencia. Entonces, durante la época de Santana, todo el mundo se quiso rebelar. Se quiso hacer la República del Río Grande, que era Nuevo León. Yucatán se quiso independizar también. Y también Zacatecas se quiso ser independiente. Dijo, ¿sabes qué, chavos? Estaría chido ser un país. ¿Por qué no? Bueno. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, pues Santana llega con el ejército, con parte del ejército mexicano, pues a aplacar a los zacatecanos. Llega aquí a Aguascalientes, que oficialmente era parte de Zacatecas, esperando enfrentarse a una batalla. Y llega con las puertas abiertas, se le dan loas, se le hace un festival en su honor, se le recibe con todas las dignidades de un presidente. Y pues Santana dijo, caray, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Entonces es cuando uno de los grandes terratenientes de Aguascalientes pues le dice, pues, ¿sabes qué? Nosotros estaría bien que... Le empezó a endulzar el oído. Ajá. Dice, pues es que usted es grande, señor presidente. Y Aguascalientes, que no es estado, pero estaría chido que lo fuera, le recibe de la manera más... Pero Aguascalientes, Los de allá no. No, Aguascalientes. Entonces, la leyenda es que la esposa de este terrateniente, pues Santana estaba alojado en su casa y pues la chica estaba de muy buen ver. Entonces, pues llega un momento donde se queda solo con Santana y Santana pues dice, pues ¿qué pasó, mija? ¿Estás aburrida o qué? Dice, esa sonrisa coqueta.
y le pide un beso a la chica. Le dice, oye, pues, ¿me podrías dar un beso? A la que esta mujer casada, cabe señalar, le dice, ¿le puedo dar un beso, señor presidente? Si es que usted declara Aguascalientes un estado independiente. Y pues Santana decía, pues un beso. No, esto no va a terminar en un solo beso. Le da el beso, en ese momento entra el esposo y pues ahí queda. Quedó en un beso. Le friega los planes a Santana. Chale. Por eso es en el escudo de Aguascalientes hay unos labios con una cadena partida, que significa pues la independencia de Aguascalientes como estado por ese beso, lo cual es más un mito, porque Santana no era tonto y después sí fue a agarrarse a fregazos con los zacatecanos y hubo varias batallas que él ganó. Entonces, estratégicamente él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer Aguascalientes, que es el territorio agrícola más grande de Zacatecas, independiente, para que así los zacatecanos jamás vuelvan a pensar en la independencia. Sí, nada tonto. Esa fue la razón práctica de hacer Aguascalientes un estado. Claro. Pero, pues qué bueno, ¿no? Sí. Sí. Y está bien, y está bien está las padre. dos, ¿no? lo que es la leyenda. Sí. Y lo que es la realidad, ¿no? La realidad, sí. Por eso los zacatecanos dicen que somos un hoyo. Somos un hoyo. ¿No les ha tocado escuchar eso? No. Es que curiosamente no hemos convivido con gente de Zacatecas, ¿verdad? Son un amor. Somos prácticamente lo mismo. Ajá. O sea, culturalmente somos lo mismo. Qué curioso. Lo mismo pero diferente. Lo mismo pero diferente. Lo mismo pero ellos son mineros. Sí. Ellos mineros, nosotros rieleros. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos ahora con Pancho Villa. Sí. Alrededor suyo existe realidad y leyenda. Desde una especie de Robin Hood hasta un bárbaro o un genial estratega. Aprendió a leer muy tarde, por lo que era inculto. Un hombre simple que conocía las miserias de la gente de campo. Creía en el poder de la educación. Fue leal con sus hombres y actuó acorde con sus ideales, pero también derramó mucha sangre. Sin duda. De toda una leyenda, o sea, Pancho Villa es toda una leyenda. Es toda una figura de la revolución. Sí. Tú, Héctor, como parte de la educación... De la educación básica primaria, pues, o sea, sí, o sea, él sí te lo pintan... Sí te lo pintan como un bandido, te lo pintan más como un Robin Hood. O sea, así es como yo lo recuerdo, como un Robin Hood. Un bandido que le quitaba al rico para darle al pobre. Para el pobre. Pero ese sí lo recuerdo mucho como que vio la oportunidad, dijo, pues me uno al desmadre. Dijo, esta fiesta se ve chida, yo me uno. Que no tenían, porque sí recuerdo que no te manejan un motivo como tal. De entrar a la revolución. O sea, eso sí lo recuerdo. Que no te manejan así como que él tenía realmente un motivo y un plan y una visión. O sea, simplemente pues él era un bandido que tenía, digamos que mucha gente que lo seguía. Y ve el desmadre y dice, pues va, yo juego. Pues de hecho, desde su origen está mitificado Pancho Villa, que su nombre real era Doroteo Arango. Se dice que de chiquito pues nació en una familia humilde y todo, y que fue cuando era adolescente que un hacendado intenta violar a su hermana. Entonces Villa mata al hacendado, pero tiene que huir y tiene que esconderse entre las montañas de Durango. Y es ahí donde conoce a Pancho Villa, que era líder de una banda, de un grupo de bandidos, y pues una subbanda. Y le tuvo mucho cariño a este jefe bandolero, tanto que cuando muere adopta el nombre. Adopta el nombre de Pancho Villa. Esto sí no lo sabía. Esto es leyenda. Sí. No sé qué. ¿Hasta qué punto? No sé hasta qué punto, porque sí era un bandolero. Sí se dedicaba a saquear haciendas, a hacer cuatrero más que nada. Pero pues sí, entre los motivos que lo llevaron a la revolución, sin duda fue pues ¿sabes qué? Yo soy bueno para los fregazos y aquí pues como que se ve que la fiesta va a estar buena. O sea, honestamente. Pero era muy maderista, era demasiado maderista, era así bien hincha de madero. Sí. Pero pues eso no dejaba que fuera bandolero. Tanto es así que cuando empieza el movimiento de revolución, en una primera instancia, que lo platicábamos el podcast pasado contra Porfirio Díaz, pues Villa se une al movimiento y hace algunas artimañas por ahí, o sea, se porta mal, y quien era el lugarteniente de Madero en el norte, la agarra a Villa y lo encañona. Lo iba a fusilar y Villa llora y ruega por su vida hasta que
casi de último momento llega Madero y le salva la vida y dice, espérate, aguántate. Ajá. Aguántate, y le salva la vida. Digo, le salva la vida a Villa. Ajá. La vida. Ok. Entonces, pues, cuando Maduro es presidente, pues no cumple muchas de sus campañas y eso le provoca varias rebeliones. Normal. Ya lo platicamos el podcast pasado. Uh-huh. Y pues después de la decena trágica, ya ves que está todo este movimiento donde los dos grandes grupos revolucionarios, que es el de Zapata y el de Villa, pues llegan a la Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí se cuenta que Villa lloró en la tumba de Madero, porque le tenía muchísimo aprecio. Uh-huh. Entonces, pues ahí es donde Villa empieza a fungir como el jefe supremo de la División del Norte, pues el movimiento tiene su nombre, son los villistas. Uh-huh. Y pues se dedicaban más que nada a pelear por lo que se le antojara a Villa. Sí. Que sabes que tuvo pleito con Obregón, pues vámonos contra Obregón, que vamos contra Huerta, órale, sobres de Huerta, que contra Carranza, sobres de Carranza, que nos vendieron unas armas con balas de salva a los gringos, pues sobre Columbus. Ajá. Los payasos. Sí. Y pues está este mito de decir que Villa ha sido el único salvo Saddam Hussein, el único extranjero que ha invadido territorio estadounidense, lo cual no es cierto porque varios mexicanos ya lo habían hecho antes. Ajá. Entre ellos Joaquín Urrieta, alias el Zorro, que era mexicano. ¿A poco? Sí, que fue ejecutado en California, me parece. Pues es parte de lo que lo hace más lo que agranda su leyenda, que es que fue el que se puso contra los gringos y todo. Sí. Un poquito sí, pero luego provocó la expedición punitiva, que fue más una bronca política entre el gobierno mexicano contra los gringos. Ajá. De hecho, las tensiones llegaron a tal punto que hubo varias batallas del ejército mexicano, no de los villistas, del ejército mexicano contra los gringos. La reconocida batalla del Carrizal, donde los gringos son aplastados por los mexicanos, que no les gusta para nada que se las recuerde. Ah, sí, pero mucho Álamo, ¿no? Sí, pero mucho Álamo. Pero mucho remember de Álamo. Ajá. Que también ahí perdieron. Sí, cabe señalar. Entonces, pues Villa sí fue una persona bastante sanguinaria. Sí se sabe que los villistas, no Villa como tal, pero sí muchos villistas. No, también Villa. Fusilaban a personas. Porque hay una anécdota de un que es una anécdota muy triste, no sé qué tan real sea, de que una persona que la querían estaban en ese tiempo los ejércitos eran por leva, o sea, llegaban a un poblado y le decían tú y tú van a ser se van a venir con nosotros a pelear, quieran o no, y si no quieren los fusilaban. Híjole. Entonces a cierta persona la agarran, pues este cuate no quiere involucrarse, pues ya sabes que al paredón. Ajá. Lo llevan y tenía un perro, y el perro siempre se interponía al paredón para que no no fusilaran a su amo, hasta que Villa ordenó que lo fusilaran con todo el perro. Entre eso y también de que mujer que le gustaba, mujer que se agarraba y lo hacía su esposa, uh-huh. Más a fuerzas que otra cosa. Sí, por supuesto. También esto de que a los niños que robaban, que recordemos que la revolución era un momento de una gran escasez, una pobreza muy grande, las personas sobrevivían con lo mínimo que tenían y obviamente los niños pues si tenían hambre pues robaban y todo. Claro. Villa les cortaba la mano. Hasta por ahí de 1970 todavía había ancianos con el muñón de que Villa les cortaba la mano. Sí. O sea, Villa se hizo de muchos enemigos, por lo que no fue sorprendente que varios personas que le tenían rencor a Villa cuando Obregón era presidente y dio el pitazo de ¿sabes qué? Estaría chido quitarnos de en medio. Ajá. Pues dijeron jalo y a quemarropa pues lo tirotearon. ¿Había al que tirotearon en el carro? En el carro. De hecho, trizas el pobre carro. Sí. Esa es una cosa, masacre. Es una masacre, pero además ya, o sea, llega un punto donde dices, ya se murió, no sean así. O sea, ya estaba ya párenle. Ya estaba muerto, pero por el coraje le seguían disparando. ¿No? Solo ellos sabían lo que traían dentro. ¿Has visto fotos del carro? Sí. No inventes. Sí.
O sea, Sí. hizo muchas cosas, pero también hay que reconocerle que creía muchísimo en la educación, porque también fue gobernador de Durango. No, fue de Durango, de Chihuahua. No recuerdo. No, uno de esos dos estados. Pero fue gobernador y él estaba convencido que era la educación la única forma en la que México iba a progresar como país. De hecho, él abogaba por la educación gratuita y universal. Él lo que decía, ok, sí, muy laica y todo, pero que hasta el rancho más alejado haya una escuela donde estén... ¿Sí, de Chihuahua? Donde hay una escuela donde puedan ir los niños. Todos los niños. Sí. Fíjate. Y también era una persona bastante sobria, ¿eh? Por decir de eso no hablan, ¿eh? O sea, de eso nunca te platican nada de eso. Ajá. Porque te platican más los saqueos, cómo quemaban las haciendas. Todo eso, porque lo más hacía Villa que Zapata. Le tenían el mismo miedo a uno que a otro cuando llegaban a las haciendas y a todos esos lugares. Y lo mismo hacía Obregón, y lo mismo hacía Huerta, y lo mismo hacía Carranza. No había ni para qué. Los civilizados y los incivilizados actuaban igual. Contaba mi Apagoyo, que es mi bisabuelo, era mi bisabuelo, que cuando él era niño le tocó ver a los villistas y pasar por Rincón de Romos para ir en 1914 a la Soberana Convención Revolucionaria de aquí de Aguascalientes. Que fue más que nada vamos a ponernos de acuerdo, donde no llegaron a nada y siguieron peleando. Pero que él... Mi abuelo lo contaba, no, que sí, mi papá vio a cómo pasó Villa y todo, porque pues él fue educado con esta grandeza de la revolución. Claro. Contaba mi papá Goyo que iban con miedo y dicen, no nos vayan a hacer nada. Sí. Es que no sabes en qué momento, ¿no? Sí, exactamente. Sí. O hacer algo o llevarte, ¿no? Ajá, exacto. Porque se los llevaban. O llevarse a las chicas. Porque también los mismos soldados se llevaban a las mujeres. Un miedo, cualquiera de esas cosas te podía pasar. Sí. Sí, era un tiempo en el que difícil. La ley del más fuerte era lo que premiaba. Prevalecía, premiaba. Eso sí, era una persona abstemia, no bebía, por lo menos hasta el final hasta el último momento de su vida empezó un poco en la bebida, y lo que le gustaba sobre todo de bebidas era el batido de fresa. Se le encantaba. ¿Cómo crees? Qué ternura. O sea, me cae mal que haya matado a un perro, pero tampoco lo puedo odiar. Ok, vámonos es una persona tierna. Vámonos con el séptimo. Es como Jamie Lannister. Es como Jamie Lannister, sí, exacto. O sea, sí les recuerdo que las personas hasta las más malas tienen cosas buenas. No, sí, por eso no lo puedo odiar. Vamos con el séptimo, que es el Pípila. El Pípila. No existen pruebas sobre la existencia de Juan Martínez. Los barrederos eran muchos en una región que vivía de la minería, y es posible que los jefes insurgentes enviaran a uno de ellos como carne de cañón. El Pípila más bien representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia. Si quieres contar más sobre el Pípila. Déjate digo, porque yo lo recuerdo muy bien de la escuela. La cuestión con la escuela es que te lo manejan como una persona real. O sea, te lo manejan como una persona como que existió, como un héroe tangible. En ningún momento te dicen que no hay registro, o que representa más gente, o que... Y lo enseñas como eso, como una persona de carne y hueso que se puso una lápida de piedra para poder llegar y prender la puerta. La lóndiga de granaditas. Pues sí, pues ahora sí que no hay mucho más que decir de eso. No se tiene evidencia de que existiera, no se tiene evidencia siquiera de que así es como prendieron la puerta de la lóndiga, porque si vas ahorita a Guanajuato, las puertas que tiene son las originales. Y pues no. Así como que. No se ve ninguna que no se ve muy quemadita, ni que le falte puertas. Esta última vez que fuimos nos dijeron que le habían cambiado, ¿te acuerdas? Sí, que había cambiado una parte, porque había sufrido con la... Dicen que con la quemadura. Dicen que con la quemadura, pero es mucho más probable que haya sido por un cañonazo. Es mucho más probable. Pero este tipo de héroes anónimos de la independencia, que la hacen más mítica. Hay también un otro héroe, no recuerdo bien el nombre, porque también tiene nombre y apellido este cuate, que en un momento se carga un cañón y sobre su espalda hace que lo disparen varias veces. Dices, padre. Cuéntame una de vaqueros.
O sea, dices, ok, sí, pero pues tampoco le pongas tanto. Sí, la cuestión es que no se tiene la certeza, ¿no? De que haya existido, pero sí hay una estatua enorme en Guanajuato, ¿no? En Guanajuato de él, sí. Que es una cosa que me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, como que... O sea, sí, pero ¿cómo? Mira, para mí hacerlo más una gesta heroica es una parte de justificar la masacre que fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde murieron muchos civiles, donde el ejército de Hidalgo, que estaba compuesto de campesinos que iban luchando por el rencor contra el rico, claro, pues desataron todo su odio. Porque eso es lo que fue una vil masacre. Sí, pero a ver, explícales qué había en la Alhóndiga de Granaditas, porque era importante prenderle. Pues la Alhóndiga de Granaditas principalmente fungía como granero. Como un granero, pues sobre todo para el suministro de alimentos para los ejércitos realistas, y por si fuera poco, como la cereza en el pastel, muchos de los hacendados o los ricos de Guanajuato también huyeron ahí porque es un lugar bastante sólido, donde pueden hacerse fuertes ahí. Para evitar ser saqueados o ser asesinados, pues también llevaron varias de sus riquezas. Entonces, pues, un plus extra para que entrara el ejército rebelde de Hidalgo, pues para saquear. Sí. Sí, ese era realmente el punto. Sí, sin duda. Híjole, qué feo, ¿no? Porque en ningún momento... O sea, siempre te lo manejan como una gesta heroica. Y como un motivo de orgullo. Exacto, con un motivo de orgullo, cuando pues fue una masacre, ¿no? Y masacre de gente inocente. O sea, porque, bueno, o sea, las batallas pues, son masacres a final de cuentas. Pero están, digamos que... con la mentalidad de, bueno, todos estamos aquí para matarnos unos a otros. Pero la gente que se estaba refugiando en la Alhóndiga, pues eran civiles, refugio, eran mujeres, eran niños. Que estaban temiendo por su vida, ¿no? O sea, híjole, sí está bien grueso. Los daños colaterales que normalmente a nadie le importan. Exactamente. Y por eso no se menciona. Sí, no se menciona, ¿no? Y este hecho de la Alhóndiga, pues es algo que, como muchas otras batallas, no se puede ignorar. O sea, no, pues tenemos batallas en la historia de la independencia de México, cientos de batallas. ¿Cuántas de ellas se conocen? Esta se tiene que conocer sí o sí, porque es la primera batalla a gran escala que tiene Hidalgo, que es cuando el gobierno virreinal dice, chin, estos van en serio. Porque no fue la primera rebelión que tuvieron. Durante los 300 años del virreinato hubo varias rebeliones, tanto de colonos como de mestizos, como de indígenas, incluso no en las fronteras del virreinato, justamente por ahí de 1720 me parece que hubo una rebelión de indios en la Ciudad de México. Bueno, en Tlatelolco, que era la República de Indios, se levantaron para tomar la Ciudad de México, los destrozaron, pero ya estaban más o menos acostumbrados que cada cierto tiempo pues iba a haber una revuelta, digamos. Un pleito, pero no llegaba a mayor escala. Hidalgo ya iba con un ejército como tal, o sea, muy indisciplinados y lo que quieras, pero eran miles de hombres, y cada vez se les unían más. Y el hecho de que del éxito en una ciudad tan importante como Guanajuato hizo que se triplicaran fácil en las siguientes semanas el ejército insurgente, y que dio paso a que fuera un movimiento de temer, y que fue un parteaguas en la historia de ese tiempo virreinal a lo que es el México independiente. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, carnal. Qué fuerte. Ok. Vamos con la octava y el último mito. El niño héroe que nunca existió. Esto realmente es genial. Si bien 6 de ellos murieron el 13 de septiembre de 1847 y ninguno se aventó, más de 50 cadetes también participaron en la defensa contra el ejército norteamericano. Uno de ellos, Miguel Miramón, cayó herido en la defensa de la patria. El 13 de septiembre de 1847 había más de medio centenar de cadetes, además de 800 soldados mexicanos apoyados por otros 400 del batallón de San Blas. Por lo tanto, eran 1,200 efectivos, a las órdenes de Nicolás Bravo y José Mariano Monterde. Contra lo que se señala, los cadetes no estaban arrestados y sus muertes ocurrieron de maneras muy diferentes a las que se narran en los libros de texto. Juan de la Barrera, empezando porque
tenía 19, ¿no? 19 años, quien ya no era cadete sino oficial de ingenieros, cayó mientras defendía una truchera. Trinchera. Truchera. Estaba defendiendo a las truchas del castillo de Chapultepec. ¿Por qué me quitas eso? Si estaba defendiendo a las truchas, ¿que nunca viste las truchitas? Pero es que las truchas estaban hasta la Marquesa. Sí, ¿verdad? Pero es que se las traían. Bueno, también. Ok, una trinchera. A Vicente Suárez, de 14, que estaba más jovencito, enfrentó a los atacantes como centinela y falleció luego de marcarles el alto. Agustín Melgar, de 18 años, estaba parapetado detrás de unos colchones y fue herido gravemente. Murió días más tarde. Fernando Montes de Oca, de 18, y Francisco Márquez, casi de 14, fueron cazados a tiros cuando trataban de hacerse fuertes en el jardín botánico. Juan Escutia, de 20, que no era alumno del colegio, sino un integrante del batallón de San Blas, trató de escapar con los cadetes y murió al ser alcanzado por la metralla mientras descendía por la pared de la fortaleza. Ningún cadáver fue encontrado en las faldas del cerro del Chapulín, cubierto con el Lábaro sí, patrio. pero aquí les gustó más Lázaro. O sea, con la bandera, ¿no? La bandera fue arreada del Alcázar por los invasores, quienes llevaron a su país como trofeo de guerra y no fue de vuelta, sino muchos años después, hasta la administración de López Portillo. En cambio, Margarito Suazo fue encontrado muerto, con la enseña patria ensangrentada y enredada en su cuerpo, al final del feroz combate librado en Molino del Rey. En otra parte. Su nombre ha pasado sin pena ni gloria, el que sí realmente estaba defendiendo la bandera. Tratándose de un héroe desconocido. 2 adolescentes y 4 jóvenes. Sin embargo, la mayor mentira es que los restos a los que se les rinde honores son falsos y les pertenecen a otras personas. Dícese, no son de los niños héroes. Exacto. Sí, este es de los mitos más grandes que tenemos como nación, sin duda. Sí. ¿Cómo te lo...? Sí. Es que te lo cuentan como... O sea, te lo cuentan con todo lo que... O sea, con todo lo que está... Ahora sí que todas las piezas que tú aquí embonaste, ahí en la historia de la escuela, te lo quitan. O sea, te lo cuentan como si hubieran estado en una escuela tal cual estudiando, cuando de repente llega una invasión americana. O sea, así lo recuerdo, recuerdo que te lo enseñan en la escuela. O sea, ellos estaban tranquilamente haciendo sus labores del día a día cuando apareció un ejército americano en las orillas del cerro. ¿Qué hacemos? Entonces, o sea, y yo nunca lo pensé, ¿no? Hasta que crecí, o sea, y dije, pues para llegar, o sea, de Estados Unidos para llegar a Chapultepec, o sea, pues alguien se tuvo que haber dado cuenta, ¿no? Sí. Y deja tú, lo cuentan como si fueran estos 6 cuates los únicos que hayan luchado en todo el castillo. O sea, era un castillo, ¿no? Bueno, es un castillo enorme. Ajá. Y te lo cuentan como solamente ellos estuvieron. Y eran los únicos que estaban. Así te lo cuentan exactamente, como si fueran los únicos que estaban. Sí. Y realmente, o sea, al que te remarcan es al Escutia que se envolvió en la bandera para que no la capturaran y se aventó valientemente. Y después, o sea, incluso, o sea, el mismo mito lo fueron modificando. No, es que a lo mejor solamente se tropezó, pero realmente ni siquiera. Hasta dijeron, hasta llegó a decirse que fueron los mismos soldados gringos los que en son de burla lo envolvieron y lo aventaron. No, bueno, cuando no hay evidencia. Ni siquiera. No, pero lo más triste es que sí hay una persona, ¿no? Que sí hizo eso. Que fue en Molino del Rey. Ajá. Que de hecho... Y nadie nombra, ¿no? Que fue de hecho, la batalla de Molino del Rey fue anterior un día a la del castillo de Chapultepec. Porque Molino del Rey es exactamente ahorita donde están los pinos. Sí. Está en el preño de Molino del Rey. Está al ladito, vamos. Está al lado, sí, está al lado. Está al ladito, vamos. Entonces es Margarito Suazo el que después de muerto su comandante y su alférez, pues toma la bandera de su regimiento, la esconde debajo de su casaca,
es herido a tiros, no muere en el momento. Lo que se sabe es que lo logran recoger y en una casa, pues ahí es donde muere. Y pues ya tienen la bandera ensangrentada, bandera que se encuentra todavía con las manchas de sangre en el castillo de Chapultepec. Y es la que se exhibe como si fuera la de Juan Escutia. ¿Cómo crees? Ay, o sea, eso está todavía peor, porque eso sí es querer engañar flagrantemente a todos. Mira, deja tú, le están quitando el logro a un héroe por alguien que no se lo merece, y no se lo merece porque también es un héroe. Juan Escutia no merece que se le achaquen otros méritos, porque él murió. Él tiene sus propios méritos. Él tiene sus propios méritos muriendo defendiendo a la patria. Exacto. Ese era su mérito. Ese era su mérito. No había necesidad de ponerle otro y de quitarle al otro el que sí era. Sí, porque... Y de engañar al resto del mundo, porque tú dices, niños héroes, te los imaginas de 11, 12 años. No de 20, 18, bueno, el más jovencito de 14. Eran 2 de 14, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero dos. Los otros 18, 19 y 20. Ya. En ese entonces ya eran unos adultos. Estaban peludos. Sí. Sí, ahora ya son adultos. Sí, por eso. Ahora en ese entonces que se casaban bien jovencitos. Ajá. Sí, ahora a los 15 todavía. Sí. Ya se andan casando, pero sí, es uno de los mitos más grandes y uno de los, por así decirlo, mitos fundacionales del Estado mexicano. ¿Y por qué el temor a hablar? O sea, a contar la verdad, y ¿por qué el temor a...? Es que, fíjate, lo que pasa es que este mito se magnifica cuando en la década de los 30, me parece, llega de visita, a la primera visita de Estado de un presidente norteamericano a México. Uh-huh. No me acuerdo bien qué presidente fue. Pero llega aquí y fue casi como una mentada de madre al pueblo mexicano, porque de por sí ya tenemos broncas después de lo que había pasado en la intervención, en la guerra punitiva que había sido hace unos 20 años en ese entonces. Sí. Pues el que llegara un presidente estadounidense a los 100 años exactamente después de la guerra México-estadounidense, pues sí no gustó mucho, así que digamos. Entonces el Estado mexicano creó un mito fundacional encontrando convenientemente en las faldas del cerro 6 cadáveres y dijo, son los niños héroes, háganles un monumento. Así. Cabe señalar que después de la guerra no hubo 6 cadáveres, hubo muchísimos cadáveres. Lamentablemente estos 6 chicos no fueron los únicos en morir, no fueron ni los únicos cadetes ni los únicos soldados, porque me parece que también ¿cómo se llama este cuate? Me parece que Mariano Monterde también cae en el castillo de Chapultepec. Uh-huh. También fue uno de los héroes que cayó. Entonces sucede que cuando acaba la guerra no es como que dejaran los cuerpos descomponiéndose en el cerro. Obviamente toman los cadáveres, a los que se pueden identificar pues se los dan a su respectiva familia para que les den santo sepulcro, y a los que no pues se les echa una fosa común. No quedaron cadáveres de soldados en el castillo de Chapultepec, ni siquiera en las faldas del cerro. O sea, el que ya hayan encontrado cadáveres ahí ya te dice era, ¿no? De quién o si siquiera lo sembraron. Sí. Y ahora el Estado mexicano lo toma como un dogma de fe, tanto así que llegan a decir que quien dude de que esos restos son de los niños héroes no es mexicano. Y esa es la postura oficial. Esa es la postura oficial de que en el altar a la patria los 6 cadáveres que están ahí son sí o sí de los niños héroes. Es un poco parecido a lo que pasa con los restos de Cuauhtémoc. Que los restos de Cuauhtémoc, entre muchísimas comillas, comillas enormes, se encuentran en Ixcateopan, en Guerrero, supuestamente. Estos cuates dicen que la tradición oral es de que Cuauhtémoc era originario de ahí. Entonces cuando Cortés lo ahorca cuando se lo lleva a las Hubieras, pues llevan su cadáver ahí a donde era originario, y pues ahí se le entierra. Tiempo después se descubren que son los restos del gran Tlatoani Cuauhtémoc. Curiosamente el mismo año que se descubren los que sí son los restos de Cortés. Y se desaloja una iglesia pequeña que está en Ixcateopan y se exhiben los restos del Tlatoani. Cabe señalar, 1, que Tlatoani iba a estar hasta Guerrero,
naciendo hasta Ixcateopan. Ajá. Esto teniendo en cuenta que Cuauhtémoc fue tlatoani de Tlatelolco, o sea que casi a fuerzas tenía que haber nacido en Tlatelolco. Era hijo de una madre tlatelolca. Ajá. 2. Cuando Cortés se lleva a Cuauhtémoc a las Hubieras, sí lo manda a ahorcar, y lo ahorca por lo que ahorita vendría siendo Tabasco, Campeche. Más o menos por ahí. Pero Cuauhtémoc no iba solo, iba acompañado de oficiales y nobles de lo que quedaba del Imperio Mexica. Varios guerreros mexicas iban acompañando y ayudando a Cortés. Y aunque se le acusa de traidor a Cuauhtémoc, de querer rebelarse contra Cortés, pues tenían que darle los honores de un tlatoani. Lo más probable es que hayan incinerado sus restos. Es probable que se los hayan llevado a la Ciudad de México o que se hayan perdido en el camino. Eso no se sabe, no se tiene ni idea. Pero no habría restos físicos, no, habría cenizas. Habría cenizas, que tampoco son cenizas así como las conocemos hoy en día de que queda nada más el puro polvito. Quedan también fragmentos de hueso, unos fragmentos de hueso. Pero pues sería, en caso de encontrar así, sería muy difícil saber si es hombre o mujer. Sí. Mucho menos que se trataban de Cuauhtémoc. Entonces, lo que pasa aquí es que sí, se descubre que se descubren los restos de Cortés que en la iglesia de Jesús Nazareno, que está al lado del Hospital de Jesús, que Cortés mandó construir, ocultos en una de las paredes en el atrio, en una caja. Sí. Sí, ahí habían sido escondidas durante la independencia, porque después de la independencia hubo un movimiento antiespañol muy duro y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar los restos de Cortés y los vamos a destruir o echarlos al mar. Sí. Entonces un pensador mexicano dijo, chin, pero es parte fundamental de nuestra historia, ¿no? Historia, ¿no? Y pues los escondió. Escondió ahí, mandó cartas a los descendientes de Cortés, cartas que 100 años después, bueno, más de 100 años después, se descubrieron y dijeron, no, pues vamos a hacer uno aquí a ver si y ahí estaban los restos de Cortés. Ay, qué curioso. Entonces el Estado, muchos del Estado mexicano dijeron, ¿cómo podemos tener los restos del conquistador aquí y no los del último tlatoani, el gran héroe Cuauhtémoc? Que pobrecito, también le tocó estar en un muy mal lugar en un mal momento. O sea, honestamente, nadie hubiera querido estar en su lugar. Mira, al cuate lo hicieron tlatoani para que Tlatelolco no se les volteara. Básicamente. Sí, porque México Tenochtitlán y México Tlatelolco eran dos ciudades diferentes y estaban peleadas porque años antes el tío de Cuauhtémoc, Axayácatl, tuvo una bronca con Tlatelolco y pues la conquistó. La leyenda dice que es porque el tlatoani de Tlatelolco, que se llamaba Mikiwix, estaba casada con la hermana de Axayácatl, pero la repudiaba porque le olía la boca. Eso es una chisme. Y Axayácatl dijo, nadie va a decir que mi hermana le está oliendo el hocico. y va y pues los conquista. Entonces, pues... ¡ay, qué divertido! Para tener control sobre la ciudad y sobre todo en un momento donde varios pueblos se le estaban volteando y ayudando a Cortés, incluso sus aliados como los texcocanos, pues dijeron, ¿sabes qué? Al que tenemos más cerca es a Tlatelolco y lo tenemos que tener de aliado sí o sí. Juan Cuauhtémoc. Volviendo a lo de los restos, pues dicen, no, pues tenemos que tener los restos de nuestro tlatoani. Y pues ahí se sacan unos restos humanos, se medio arman y dicen, es que son los de Cuauhtémoc. Y también dicen lo mismo, que quien dude que son los restos de Cuauhtémoc no es mexicano. No, ahí, como son unos restos que están más a la vista, sí, el Instituto Nacional de Antropología les ha hecho 7 investigaciones que ha dado resultado de que los huesos más antiguos de entre los que están ahí, por muy antiguos, son de 1700. O sea, pues ya habían pasado 200 años después de lo de Cuauhtémoc. 2, son de diferentes individuos. No pertenecen a una misma persona y son de diferentes sexos, porque el cráneo es de una mujer. No, bueno. Así se las gastan. Sí. Así se las gastan. Es esta necesidad de tener no solo los monumentos, sino los restos de estos héroes que pues son importantes para nuestra historia nacional. Sí. Y ya sepa Dios en dónde está. Sí, pero es muy más a fuerza, ¿no? Está forzar las cosas. Sí, o sea, están forzando las cosas pues, y no hay... No los tenemos, bueno, no quitas tu grandeza. Es que todavía estamos en un momento donde se está creando la identidad nacional, la identidad mexicana.
Ahí es un momento cuando te dicen, no, es que todos los mexicanos somos aztecas. Ajá. Cuando no realmente. O sea, dile azteca un rarámuri y lo va a sentir tomar como ofensa. con una mentada de madre, exactamente. Sí, o un maya. O un maya, sí, en la península Yucatán, o sea, llamarles aztecas. No, todos somos aztecas. Y también el querer hacer sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Y es más fácil sentirnos orgullosos si tenemos los huesos de los héroes ahí. Es triste. Ahora, bueno, volviendo a lo de Chapultepec, ahorita mencionabas a un niño héroe que es muy importante en la historia nacional, que es Miguel Miramón. Miguel Miramón también era cadete en el castillo de Chapultepec. Él sí también fue niño héroe, pero él sobrevivió. Como bien dices, es herido, pero pues recibe tratamiento y se evita su muerte. No solamente Miguel Miramón es el que pelea en el castillo de Chapultepec, sino también sus dos hermanos, tanto su hermano mayor como su hermano menor. Y es su hermano mayor, que creo que se llamaba José Miramón, quien entre sus logros de guerra durante la guerra México-estadounidense, se le atribuía el haber matado a 5 estadounidenses a puro bayonetazo. ¿Cómo que? De que se le terminaron las balas o se trabó o lo que sea. Exactamente. Y era bueno. Era muy buen soldado, la verdad. Lamentablemente, tanto los 3 hermanos terminaron siendo del bando conservador, lo que los convierte automáticamente en los malos de la historia. Miguel Miramón fue el presidente más joven de México. Y fue copresidente con Juárez. O sea, no eran juntos como que compas, sino que Juárez era el presidente del bando liberal, mientras que Miramón era presidente del bando conservador. O sea, ambos eran presidentes al mismo tiempo. Sí. Y ambos peleaban entre sí. Tanto es así que, como lo dije en el capítulo pasado, pues Miramón lo sitia en Veracruz, que es cuando los gringos le echan la mano. Miramón es de los más grandes partícipes del imperio. Tanto es así que su vida acaba en el Cerro de las Campanas junto al emperador Maximiliano, siendo fusilado junto a otro de los grandes generales de Maximiliano llamado Tomás Mejía. El final del hermano mayor de Miramón está aún peor. ¿Por qué? Porque él, durante también las guerras de la intervención francesa del imperio, él es herido en una de las piernas y es incapacitado para montar a caballo. Entonces Miramón lo manda en una carreta, pero esa carreta es intervenida por parte del ejército liberal. Y pues se lo llevan a un establo, donde Juárez, sin tocarse el pecho, dice: fusílenlo. Y no lo fusilaron, simplemente se metieron al establo donde estaba, donde lo habían echado, y creo que le dieron 9 tiros en la cabeza. O sea, lo ejecutaron. Lo ejecutaron así a la mala. O sea, a la mala, sí, esos son los fusilamientos. Deja tú un fusilamiento. Por lo menos en ese tiempo, el morir fusilado ya era por lo menos un estándar de honor. Sí. Él fue asesinado a mansalva, sin duda. Sí. Sí, es mala leche. Sí, fue triste. Mala leche. Fue triste. Para que el último Miramón terminara en el mismo panteón que Juárez. Y tanto era el coraje que le tenía la viuda de Miramón a Juárez, que dijo: ¿sabes qué? Saquen los huesos de mi esposo y ahorita están en la Catedral de Puebla. Hablando de Puebla, ¿la batalla de Puebla tiene mitos y leyenda? ¿O es así, ocurre como te la cuentan en la escuela y su heroica guerra de guerrillas? Sí estuvo la batalla de Puebla, sí fue bastante heroica. Sí, sin duda alguna no es es indiscutible que el mérito se lo lleva también Zaragoza. Zaragoza es el gran héroe de la batalla. Pero también hay héroes que fueron completamente ignorados, porque en la batalla de Puebla uno de los grandes héroes fue Porfirio Díaz, siendo un general muy joven, que peleó y fue los que ganó. Lo que pasa con Puebla es que era una ciudad muy proimperialista. Tan es así que
que cuando derrotan a los franceses y pues se tienen que regresar a Veracruz el ejército francés, los poblanos pues empiezan a quejar de que les hubiera gustado que llegara el imperio y que la fregada. Tanto así que Zaragoza le mandó un telegrama a Juárez diciendo que más valdría destruir a estos ingratos poblanos. No, bueno. Ay, esos poblanos no dejan de dar la nota. Saludos a los poblanos que luchan todos los días contra los topes. Creo que fue Zaragoza el que fundó el término pipope. Sí, me parece que sí. Se puede rastrear hasta él, ¿eh? Ay, esos pipopes. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, nada más, y como para terminar con volviendo a la intervención estadounidense en México, no solamente tanto los niños héroes como los soldados que murieron en el castillo de Chapultepec fueron héroes. También cuando los estadounidenses entran a la Ciudad de México ya oficialmente, la gente, los mismos ciudadanos de la Ciudad de México, resistieron, intentaron que no se tomara la ciudad, hubo algunas batallas campales, mujeres y niños tiraban piedras desde las azoteas para atacar al enemigo. Tan es así que cuando ya los estadounidenses toman la ciudad y tratan de izar la bandera estadounidense en el Palacio Nacional, hay un francotirador mexicano que no se sabe quién es un héroe anónimo, le da un tiro a quien esté al soldado estadounidense que esté izando la bandera. O sea, intentaba, tiro. Tiro. Intentaba otro, tiro. No fue tanto así, no eran tan necios. Tan osados. No eran tan necios, o sea, se retiraron, dimitieron esa vez y fue hasta 2 días después que pudieron efectivamente izar la bandera estadounidense en Palacio Nacional. Y entre ellos también no era como que toman la Ciudad de México, se acaban las batallas. Hubo muchísimas batallas campales contra los estadounidenses y contra los mexicanos que estaban a favor de la intervención estadounidense. Muchos de ellos liberales y entre ellos nombres que ahorita tenemos como héroes como Lerdo de Tejada. O Melchor Ocampo. Entonces, entre ellos, entre los guerrilleros, había un padre español que se había venido desde Cuba, que se llamaba el padre Jarauta, que cuando empezó la intervención estadounidense pidió permiso para ser parte de los milicianos, de hacer las guerrillas, y después de que tomaron la Ciudad de México siguió atacando hasta a los soldados estadounidenses hasta que los estadounidenses presionaron al gobierno mexicano para que lo apresaran y lo fusilaran. O sea, un español peleó por México y murió por México. O sea, para todos los que dicen mendigos españoles que nos conquistaron la regada, no. Hay que reconocer a los héroes por lo que son. Y lamentablemente son héroes que el padre Jarauta lo que tiene es un obelisco que está chocado por bien muchos autos en el lugar donde murió. ¿Qué es donde? ¿Te acuerdas? No recuerdo bien. Es un poblado cerca de Tulalcingo. Ah, ok. Y Margarito Suazo, que es este soldado que pues sí se envolvió con la bandera, que sí salvó su lábaro patrio. El único monumento que tiene es un busto en Molino del Rey, en Los Pinos. Es el único monumento que tiene. Que se tiene. Es que él nunca te lo menciona. No, nunca. Y va a seguir oculto para perpetuar la versión oficial, ¿no? Sí, porque pues los murales de el castillo de Chapultepec no se van a no. Y no creo que vayan a cambiar el monumento. No creo. No. Qué triste. Ahora, ahorita que mencionas al español que peleó por los mexicanos, me acordé de los mismos gringos, o sea, que pelearon por los mexicanos. Bueno, irlandeses. Irlandeses, bueno, es que eran americanos irlandeses, o sea, americanos irlandeses, algunos alemanes. Algunos alemanes del batallón de San Francisco. Sí. San Patricio, siempre digo Francisco, sí, San Patricio. Que ya estando aquí dicen, no, esto está muy mal, vamos a cambiarnos, sí, exacto, o sea, porque esto no es correcto. Ajá. Es que ahí sentían más una conexión con el mexicano porque ellos eran católicos. Claro. Y eran bastante despreciados por los norteamericanos porque pues ellos eran protestantes. Entonces como ellos también habían tenido broncas con la iglesia, las iglesias protestantes, sobre todo luteranas y calvinistas de Alemania, y también atacados por Inglaterra, pues sintieron un vínculo de una guerra injusta. De decir, es que esta es una guerra injusta, tú eres católico, yo soy católico, y pues se hermanaron con los mexicanos. Tanto es así que en varias batallas el batallón de San Patricio luchó más que los mismos mexicanos.
Y hasta que al último muchos fueron cuando cae la última batalla, me parece que participan es en la batalla de Churubusco, donde en el convento de Churubusco, donde está el general Anaya, que pelean. Ellos eran artilleros. Pelean hasta que se les acaba el parque, hasta que se les acaban las municiones. Entonces llega un momento donde ya no están disparando desde el convento, el ex convento, y Zachary Taylor, que es el oficial norteamericano, pues entra en el convento, y pues el ejército mexicano en esa parte pues se rinde. Entonces Zachary Taylor les dice al general Anaya, no le dice, le exige que les dé el parque, les dé las municiones. Entonces el general Anaya les dice: señor, si aún hubiera parque, usted no estaría aquí adentro. Sí. Sí, o sea, ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Lamentablemente ahí fue la última batalla que participó el batallón de San Patricio. Fueron marcados muchos con una D de desertores con un hierro caliente en la mejilla, y bastantes fueron ahorcados. Y eso se celebra mucho aquí en México, por ahí en esa parte de Tlalpan, o es Coyoacán, no me acuerdo. Creo que sí es Tlalpan. En Churubusco, justamente donde está el ex convento, pues cada cierto día al mes, no recuerdo creo que es el segundo sábado, se hace un pequeño desfile con gaitas y con parte de la comunidad irlandesa de México, en honor al batallón de San Patricio. Justamente este convento, el convento de Churubusco, fue convertido en el Museo de las Intervenciones, donde se cuenta todas las historias de las intervenciones. El Museo de las Intervenciones. Por eso decían, ¿por qué me suena tan familiar el ex convento? Pues sí, es el Museo de las Intervenciones. Yo tenía clases ahí. Sí. Ay, eso no tiene chiste. Estaba muy bonito el convento, y había un gatito que se dejaba agarrar. Que de hecho era propiedad de los cuidadores. Qué bonito. Es como también en el de donde está la Universidad de Sor Juana. Ahí en el centro también hay gatos. Ahí también hay gatos. Y los cuidan también. Los cuidan. Sí, qué bonito. Bien padre. Sí, pero no me gustaría acabar pues el capítulo sin hacer mención de estos héroes que durante este evento tan caótico y tan perjudicial para nuestra historia nacional, pues reconocer a los que realmente fueron los héroes. Los niños héroes fueron, como lo dice el nombre, fueron unos héroes. No por las hazañas que se les achacan, algunas sinceramente imposibles. A uno no recuerdo cuál se les dice que incluso a lo Rambo disparó 2 bayonetas, 2 fusiles al mismo tiempo, cuando los fusiles de ese tiempo no te dan para eso. Físicamente no se puede. Sí. Pero aún así fueron cadetes y soldados que murieron por la patria, junto con muchos otros. Sí, pero no solo 6, o sea, no solo fueron 6, recordarse a todos, y tienen que, o sea, no nombrar a todos, pero sí recordárseles, ¿no? O sea, exactamente. Decir, fueron más y hubo mucha... no hacerlo como una historia inverosímil. Como una historia, porque, o sea, la verdad es que no la crees. No, es que sí. No la crees. Sí, porque, por ejemplo, no sé, yo no recuerdo cuando era niña qué preguntas hicieron, o cuando nos dieron, digamos, ¿no?, el tema. Pero sí recuerdo cuando yo lo enseñaba que las niñas hacían muchas preguntas de que no se les hacía lógico. Claro, que no o sea, que hay cosas que no pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no esto? Y tú así como, sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Sí, pero ¿cómo te explico que no te puedo decir que pienso igual que tú? Porque así no lo tenemos que aprender. Bueno, muchos profes, pues sí, luego... son de dar sus notas, ¿no? Son de dar sus notas. Pero otros, incluso si te vas contra el mito, pues te regañan. Sí. Te dicen, a ver. ¿Por qué estás cuestionando la historia? La historia? Me acuerdo que justamente en secundaria fue que me pusieron un cerote en un examen por decir que Juárez fue de las figuras más perjudiciales para la historia mexicana. ¡Qué padre! Sí. Yo hice que o sea, a mí me regañaron por estar diciendo que Siqueiros era un terrorista. Que sí lo era, o sea, al final del día intentó matar a Trotsky, ¿no? O sea, él fue el que organizó el complot para asesinar a Trotsky. Pues sí. Más allá de que tuviera razón o no, pues sí era un terrorista. Es que si lo ves por el lado simplista,
pues sí, sería un terrorista. Sí, era un terrorista. Pero si no lo ves así de simple, si no lo ves desde otro ángulo... Pero ¿cuál bueno, otro ángulo? No, donde no se ve el cuchillo. En ese ángulo. Él se entendió. En ese ángulo se ve que le iba a dar un abrazo. Exacto. O sea, tú lo ves mal todo. Yo no sé, no entiendo por qué tienes esa mentalidad. A mí como no me gustaba la historia, yo ni me metía. Nunca fui fan de la historia. Porque justo fui a la casa Trotsky, ¿no? A hacer entonces ahí te enteras que pues fue Siqueiros el que organizó todo. Entonces dices, chinga, ¿por qué nunca me habían mencionado esto? Entonces yo regresé a la escuela y entonces me la pasaba diciendo a la profesora, ¿pero por qué Siqueiros era un terrorista? No, pero Siqueiros era un terrorista. Yo me lo imagino con lo castroso que es. ¿Cómo haber traído al pobre maestro? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo estuve tantito peor. En prepa fue cuando me entró la moda indigenista. De decir, es que los aztecas eran lo mejor habido y por haber en este mundo y que la fregada y que mendigos españoles y que la fregada. Y fue más que nada por falta de lecturas. Claro. Cabe señalar. Sí. Y pues como es algo que no es algo que obviamente no me regañaban por eso, pero como que sí los profes se quedaron, ok, sí, pero pues tampoco. Pero bájale tu intensidad. Bájale tu intensidad. Sí, pues sí. Pero es que eso si ocasiona, o sea, eso yo creo que lo ocasiona la falta de conocimiento. Sí, obviamente. Pero que está casi programada, ¿no? O sea, el que no te digan la historia con sus matices, con sus buenos y sus bajos, con sus altos y sus bajos. O sea, yo creo que ocasiona esas visiones tan sesgadas, ¿no? Y rechazo. Extremas. O sea, sí recuerdo yo siendo niña mucho rechazo al español por la conquista, ¿no? Sí, claro. Sí. O al estadounidense por la intervención. Exactamente. La intervención gringa, sí. Y como lo decíamos bien en el episodio pasado, yo sigo sosteniendo que pues es que la historia es tan compleja que en un curso de un año que tienes que chutarte toda la historia de México, pues es imposible que puedas profundizar tanto. Lo que sí se debe decir es enseñar un poquito los matices, que no todo era negro y blanco. Sí. Sino que pues había en la mayoría sus intereses. Había negro con blanco. Negro con blanco. Y un friego de grises. Y un poquito de chocolate con leche. No, bueno, sí. Pero es que sí es difícil por como dices, por los tiempos, ¿no? O sea, son temas tan extensos y tan complejos. Pues ellos tendrían que tener más tiempo. Y pues sí, probablemente tendrían que dar más clases de historia en vez de otras materias. Efectivamente, no vas a dominar la historia en un año. No. Pues entonces quiere decir que necesitas más tiempo. Sí. Y si a eso le agregas cosas como la historia universal, es que después tienes porque también tienes que es lo que como tú decías de esa línea del tiempo. Yo creo que esas cosas ayudaban, ¿no? Esa línea del tiempo paralela, ¿no? Pero qué pasa fuera de México. Te ayudaba a entender, sí, que qué está pasando. Paralelos también. Y paralelos y paralelas, claro. Oye, sí. Aquí no discriminamos. No. Paraleles ahora. Les paraleles. Todos están incluidos. Somos inclusivos. Pero pues sí, o sea, es un tema bastante interesante, sobre todo ver, no sé si ustedes tienen un conocimiento, yo la verdad estoy en ceros, de cómo es actualmente que se está enseñando la historia de México. No, ¿qué crees que no? Ay, cuando he tenido acercamientos a cómo se están enseñando muchas cosas actualmente en la primaria, ay, no. Es que está todo tan mal que dices, no quiero ni saber la historia y la geografía. Yo tuve la oportunidad de estar oyendo como unas clases de un pequeño de quinto año. Sí, de quinto año. Las estoy oyendo, lo que las daban, y dices, no, pues no, o sea, eso yo lo vi en tercero de primaria. Eso yo lo vi en segundo de primaria. Empezando desde ahí. ¿Cómo está el asunto, no? Entonces ya, o sea, sí, ya no sabía. No eran de historia, eran de matemáticas y no me acuerdo de qué otra cosa. ¿Español? Creo que era... No, es que también les dan clases bien raras porque ya no les dan... Es que no, ya ves que les han cambiado los nombres a las materias. A las materias. Entonces lo que enseñan a veces no tiene mucho sentido.
o no es tan práctico, o trae un retraso terrible. Sí, o sea, estaban viendo cosas que yo recuerdo haber aprendido en primero, no, más bien segundo o tercero de primaria. Y recuerdo porque tuve, o sea, por la dificultad que a mí me costaron aprenderlas, no por otra cosa. No, pero mira, pero recuerdo que eran en esos años. Empezando porque en primero de primaria tú dabas la noción de la República Mexicana, ¿no? Con cuáles eran los océanos con los que colindaba Estados Unidos, Guatemala y Belice. Tus niños tenían que salir de primer año sabiendo... Entendiendo eso, ¿no? Entendiendo, o sea, entendiendo dónde estaba México. O sea, entendiendo dónde estaba el Estado, o sea, que era el Distrito Federal, ciudad, cómo era el resto, y sabiendo que teníamos en nuestro territorio de un lado un océano y del otro lado otro océano, ¿no? Arriba de nosotros, lo que era nuestra frontera, eran los Estados Unidos. O sea, el niño tenía que salir con ese conocimiento. Y ahora hablas con niños de cuarto, quinto año y les dices, ¿cuál es la frontera sur de nuestro país? ¿No? Y se quedan, ¿frontera? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quieres una? Peor, o sea, de hecho ha habido muchos videos en YouTube donde les preguntan cosas así súper banales como de ¿cuál es el personaje del, no sé, del Fortnite? ¿Quién sabe qué? O ¿quién es el reggaetonero que canta esta canción? Te lo responden así, en friega. Y luego les responden cosas básicas de historia o de geografía o lo que sea, y se quedan... Sí, se vuelve... Sí, ahí es donde te dices, no sé. Chale. Pero a nadie le importa. Al final del día, tú ves a los papás que le ríen al niño que se sepa 1000 cosas y no le exigen que se sepa lo que realmente debe saber, ¿no? Y tú dices... Sí, porque mira, al final no... Muchos dicen, ¿y esto de qué me va a servir? Pues, mira, aprender historia sirve sobre todo para no tener traumas. Estos traumas históricos que venimos cargando como sociedad. El aprender bien historia te va a enseñar a no seguirle el juego a un anciano que quiere que España se disculpe. Claro. Que porque no, que cometió un genocidio y que la fregada. Dices, a ver. ¿Cómo te explico? Eso te enseña a ser más crítico, a saber que el mundo es mucho más complejo y no ser tan manipulable. Sí. Eso es una de las cosas que te enseña mucho la historia. Y aprender también que justamente esa gente en el poder tiene intereses que no necesariamente son los tuyos. O los intereses nacionales, así de simple. Los intereses nacionales, ¿no? Y no es de ahorita. O sea, eso es lo importante de la historia, que te enseña que no es de ahorita, no es esta persona ahorita a cargo, ni la que sigue, ni la que estuvo antes. Es de siempre, ¿no? O sea, estas gentes en el poder siempre han tenido sus propios intereses. Pero eso te lo da la historia. Y otros materias pues te dan otras cosas, ¿no? O sea, te dan otras cosas que no entiendes. Conocimiento técnico, conocimiento... que no entiendes hasta después. O sea, sí, yo también, o sea, yo sí, porque obvio, como han notado, la escuela no era mi fuerte. Muy fuerte. Pero fue hasta que entendí el por qué, o sea, el de qué me servían las cosas, pero fue hasta mucho después, yo creo que ya hasta la prepa entendí por qué tenía que aprender matemáticas, ¿no? O sea, por qué tenía que aprender ciencias naturales, ¿no? O sea, fue hasta la prepa que realmente entendí, y no recuerdo realmente qué fue lo que hizo que me cayera el 20, ¿no? Pero fue hasta entonces, porque antes, o sea, en la primaria fue un martirio. La secundaria pues tengo que cumplir porque si no me van a castigar. O sea, no me van a dejar salir a jugar fútbol si no cumplo, ¿no? Y fue hasta la prepa que realmente entendí por qué era importante, ¿no? Todos estos conocimientos que no parecían tener una conexión en sí, sin embargo sí la tenían, ¿no? Entonces, pero no podría decirles qué fue lo que me hizo que me cayera el 20 de las cosas funcionan así. Por eso te estamos enseñando esto. Yo creo que pues sí, toda la educación tiene que ser integral. Porque te hace mucho menos manipulable. Sí. Porque te hace que no creas en muchas charlatanerías que están pues de las que estamos rodeados. De las que estamos rodeados, por ejemplo, si muchas personas hubieran puesto atención a sus clases de ciencias naturales, o sabrían que pues entrar a esto de la tierra plana es como que no. Ajá, exacto.
que no se puede. Como que no. También, lamentablemente... Y de geografía, no solamente de no, y naturales. lamentablemente he visto también en algunos ranchitos, sobre todo ya para el sur de Zacatecas, que hay niños que ya están estando en sexto, primero de secundaria, aún piensan que es Diosito quien manda la lluvia. Que no es que si no llueve porque Diosito no quiere. O llueve porque a Diosito se le antojó que lloviera y dices, a ver. Sí. O sea, son ese tipo de conocimiento básico que todos como seres humanos tenemos el derecho y la obligación de tener. Porque ese es el conocimiento lo que nos hace que nos podamos desenvolver efectivamente como ciudadanos con todas nuestras capacidades. Y la cuestión es que a muchos no les importa eso, ¿no? O sea, que llegue, digamos, todo esto a los niños, por ejemplo, que llegue la educación como debe de ser a los niños. No les importa en lugares así y no les importa el mejorar los planes de estudio y demás. Sí, no les importa. Para que realmente salgan preparados, ¿no? Gracias. No les interesa en lo más mínimo. Entonces, empezando desde ahí, cuando estás enseñando las tablas de multiplicar en quinto año de primaria, no inventes. ¿Quién enseña las tablas de multiplicar? Sí, en quinto año de primaria. No, lo que te decía de que cosas que yo vi en primaria, o sea, era en tercero o segundo de primaria, eran las líneas. O sea, ¿qué es una línea recta? ¿Qué es una línea paralela? ¿Qué es una transversal? Eso lo estaban enseñando en quinto de primaria. Imagínate. Sí, esa fue la clase que yo estaba viendo. Que dices, ay, en la madre. O sea, sí estamos graves, ¿no? O sea, porque sí se han modificado todo esto de forma que no parece la más efectiva ni la más ¿cómo decirlo? Como que no le ves el beneficio. Sí, a lo mejor si tú vieras que eso está beneficiando porque están aprendiendo otras cosas o se están desarrollando de otra manera, bueno, a lo mejor no estás de acuerdo en cómo lo están haciendo, pero los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Pero aquí ni siquiera ves los resultados que sean buenos. Sí. Y luego tenemos pleitos en cuanto a educación sobre cosas que realmente veo sinceramente sin importancia, como el exigir libros especiales para cada estado, porque mis libros de texto gratuito van a ser los mismos, no sé, que en el sur del país. Dices, ok, mira, uno ya los hay libros de texto gratuito que son específicos para cada estado, sobre todo los que son de historia, sobre todo cuando son de historia regional, que te enseñan historia de Nuevo León, historia de Aguascalientes y tal, ya los hay. Pero pues, dime mala onda, pero aquí en China 1 más 1 es 2. Sí. O sea, son libros de conocimiento tan universal que los tengas aquí o los tengas allá va a ser exactamente lo mismo. Sí, tienen que tener el mismo conocimiento. Pues es como cuando éramos niños, yo no sé tú, pero yo creo que él sí. En toda la República eran los mismos libros de texto. Sí, en mi época también. Y de repente todo se dispara, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora necesitan ser diferentes? No sé, pero la cuestión es que lo que queda claro es que entre menos leemos, entre menos estudiamos o entre menos nos interesemos, más fácilmente vamos a creer todo aquello que nos vendan. Todos estos mitos, ¿no? Y entonces todos estos mitos van a seguir siendo la base de nuestra historia, ¿no? De nuestra identidad nacional. E incluso sirve que muchas de estas figuras históricas que están súper mitificadas sean utilizadas como banderas, como símbolos de diferentes movimientos. Claro. Cuando ni siquiera saben realmente lo que eso significa, ¿no? Exactamente. Que dicen, es que yo peleo por esta persona o es que los ideales. Son los ideales. ¿Y sabes cuáles eran sus ideales realmente? O es que mis enemigos son los conservadores. Dices, a ver. Ahí es donde ahí sí veo un problema muy grande porque después de la guerra del fusilamiento de Maximiliano no existe nada como un partido conservador, ¿no? Sí, no. O sea, ahí muere como tal. Y ahora ahí te vas, ¿realmente eran los malos los conservadores o los liberales estaban igual de la fregada? Sí. No, pues estaban igual. Estaban igual. Son esas cosas que te hacen menos mangoneable. Sí. Porque sí. Traducción manejable. Para los del CONALEP. Para los CONALEP. Pero
Pero porque sí, y no es de ahorita. Justamente no sé en qué sexenio fue de la mitad de acá del siglo XX, que un presidente, me parece que fue Miguel Alemán, quien dijo que votar por el PRI era votar por el movimiento que empezó Hidalgo. O sea, como diciendo que hay una línea recta en la historia mexicana que lleva desde la independencia de México hasta el PRI. Y dices, no, un poquito de conocimiento de historia, dices, te das cuenta de que para nada luchaban y tenían ideales completamente diferentes. Había personas desdeñables y el PRI básicamente fue producto como tal del capricho de Plutarco Elías Calles, es decir, ¿sabes qué? Si sigue habiendo presidentes que sean emanados de los ejércitos, pues cualquier hijo de vecino se me va a rebelar, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la contendencia política sea entre instituciones. Y ahí es donde pues hace el sistema partidista. Okay. Y esa razón de esto, pues que se tiene que legitimar como un movimiento político, movimiento social e histórico, y tienen que decir, es que como nos ganaron los buenos, porque los buenos son los que nos dieron origen a nosotros. Claro. O sea, y es una manera de utilizar la historia, de tergiversarla para con propios fines, para fines políticos, vamos, para de que digas, es que es Hidalgo, y es que estoy votando por lo que creyó Juárez, es que Madero hubiera votado así. Aunque Madero se revolcaría en su tumba gritando sufragio efectivo, no reelección. Sí. Y lo seguirá gritando. Para que así sea. Sí. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo, ¿no? Sí. En este episodio. Ya con esto, con estos 8 mitos, no necesitamos más. Ya con hechos ven cómo estamos, ¿no? Sí. Entonces, y bueno. Aparte metimos bastantes más. Así sí. Ok, bueno, pues entonces sería todo el día de hoy en este episodio de su podcast Valeros y Yoyos. Esto fue Ale Valero Presenta y estuvo con nosotros Héctor y Octavio, Misha y Melody. Ajá. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like y comentar para que este contenido llegue a más personas. Exactamente. Recuérdenlo. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Adiós. Bye.